Bueno, hoy nuevamente buenas tardes a todos. Es un nuevo encuentro abierto de la Comisión de Bioética de nuestra querida API. Eh, y hoy tenemos la presentación del doctor Daniel Kestelman, que, bueno, si han leído el flyer, nos va a traer aportes sobre la historia, características, intereses de la bioética en Estados Unidos y además correlacionar, buscar puntos de diferencias o similitudes con la bioética en Latinoamérica, en particular en Argentina. Voy a comentarles algunos de los antecedentes del doctor Kestelman. Bueno, Daniel es licenciado, empecemos por allí, en Ciencias Biológicas, su primera carrera, después médico, egresado de la UBA, también nuestra querida UBA. Hizo la concurrencia en clínica médica en el Hospital Pena. Y después, en realidad, bueno, tiempo después se fue a Estados Unidos, está en Nueva York. Es médico psiquiatra certificado por la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología, médico de planta, médico psiquiatra de planta en el Hospital Bellevue de Nueva York. Y actualmente está finalizando el máster de bioética, bueno, en la ciudad de residencia, Nueva York. Estos son los antecedentes, podríamos decir, quiero agregar algo, formales, todos sumamente valiosos. Pero bueno, yo además quiero comentar que Daniel está desde los inicios, cuando empezamos a organizar la comisión de bioética. Y quiero destacar, porque a veces uno se queda en cuestiones formales, la actitud solidaria, no solo todo su saber, la actitud solidaria, colaboración, la templanza en diferentes cuestiones que fuimos atravesando. Quiero destacar, o sea, las cualidades humanas, y para mí esto es central en este grupo, así que muy contenta que hoy estés dando esta presentación y aquí escuchándote todos los que estamos participando. Bueno, es tuya la palabra, Daniel. Gracias, Miriam. Muy lindo lo que dijiste. Te agradezco. Eh, bueno, hola, buenas noches a todos. Eh, el, enseguida voy a, si soy capaz de hacerlo, a poner un PowerPoint, así todos pueden compartir. Esperemos que se pueda hacer. El título de esta presentación es una aproximación a la bioética en los Estados Unidos, algo de historia, principios básicos y áreas de interés y perspectivas y diferencias con la bioética en Argentina. Un poco cuando surgió la idea en el grupo de hacer eso, bueno, estuve pensando qué es lo que podría traer para que sea de interés y enriquecedor para todos. Y Miriam habló de similitudes y diferencias. Creo que mayoritariamente lo que hay son similitudes, ¿sí? En el mundo actual, por lo menos la parte esencial es similar. Después, cómo se implementan las cosas es lo que puede haber algunas diferencias, y vamos a ver un poco cuáles son y a qué pueden deberse eh, esas diferencias que hay entre Argentina y Estados Unidos. Pero desde ya les voy anticipando que no creo que sean en lo que es la esencia de la bioética. Y, y como esta es una reunión abierta, no solo para los del grupo, me pareció que iba a ser conveniente hacer un repaso un poco de conceptos generales de bioética. Así que para aquellos que están más familiarizados, tal vez sea algo que conocen, pero también siempre me parece que es bueno
repasar algunos conceptos y repensarlos y reanalizarlos. Eso siempre ayuda a fijarlos un poco mejor y a entenderlos mejor. Así que, como se dice en inglés, without further ado, vamos a empezar y voy a tratar de ahora poner el PowerPoint. Si alguno en algún momento necesita interrumpirme, por favor me lo dice, y si no, al final podemos volver a reunirnos todos con la pantalla y analizamos o discutimos o preguntamos lo que sea necesario. Un segundito. Bueno, ¿se ve? Sí, perfecto. Sí. Se ve perfecto, Bueno, Daniel. muy bien. Entonces ahí está el título de la presentación, como dije recién, una aproximación a la bioética en los Estados Unidos, historia, principios básicos y áreas de interés, perspectivas y diferencias con la bioética en la Argentina. Entonces, para empezar, por supuesto, la pregunta que es la bioética, supongo que todos estamos familiarizados con qué es la ética, igualmente después voy a poner alguna definición también, pero la bioética básicamente es el estudio interdisciplinario de cuestiones y problemas éticos que surgen en las ciencias de la salud, la biología, la tecnología y en las políticas relacionadas con estas disciplinas. O sea que cuando estamos hablando de bioética, nos estamos refiriendo a una disciplina que en realidad surge en el siglo pasado. La ética obviamente es más antigua y todos los que son médicos, o la mayoría, creo que cuando se reciben hacen su juramento hipocrático, o sea que los principios éticos de la práctica médica existen desde hace mucho. Pero con el avance de la ciencia, la tecnología y los avances en la medicina, estas cuestiones éticas se fueron expandiendo y de alguna manera está yéndose del campo exclusivamente médico. Por eso la bioética incluye los temas relacionados a la medicina, a la salud, pero también la biología, el impacto de la tecnología en la salud y como consecuencia las políticas, tanto relacionadas a la salud, políticas sanitarias, políticas hospitalarias y las leyes que van a regular las distintas accionares de la gente que se dedica al área de salud. Entonces, agrega, se enfoca en las implicaciones éticas, legales y sociales de cuestiones que afectan nuestra vida, como el consentimiento informado, la inteligencia artificial, la genética. Bueno, estos, como mencioné recién, aparte de la cuestión ética en sí, hay cuestiones legales y sociales que van a afectar nuestras decisiones, tanto como pacientes o como médicos o como otros agentes de salud. Y estos son ya solo tres ejemplos. Después, más adelante en la charla, voy a dar todo un listado y espero que podamos discutir algunos de los temas que preocupan hoy a la bioética. Consentimiento informado lo voy a desarrollar un poquito más enseguida, que es un tema que venimos discutiendo ya hace mucho, pero que es central en, en la práctica médica. Y después dice, expertos en ciencias sociales, medicina, filosofía, derecho, tecnología y otras disciplinas aportan su conocimiento para analizar los desafíos que se presentan, valores en juego y, si es posible, crear guías, recomendaciones y políticas. Y acá lo que quiero enfatizar, que hasta no hace mucho era exclusivamente el médico el que participaba en los temas relacionados a la enfermedad y a la salud. Pero con todo este desarrollo tecnológico y nuevas disciplinas que fueron apareciendo y desarrollando,
la bioética hoy no es solo un tema de los médicos, sino que también de otras ciencias como las ciencias sociales, obviamente la filosofía y el derecho, dado que hay muchísimas regulaciones legales y muchos temas con situaciones críticas a nivel legal. Por lo tanto, gente del derecho, abogados, también están muy involucrados en lo que hoy es la bioética. Y bueno, y todo el avance tecnológico y cómo está afectando nuestra salud, y en especial últimamente dentro del área de la psiquiatría, están también muy involucrados aquí. Esto es una breve definición, no para analizar mucho ahora, porque aparte yo no vengo de la filosofía, pero para recordar ética como las reglas de conducta en una cultura o grupo particular, reconocidas por una fuente externa o sistema social, como el Código de Ética Médica que los médicos seguimos. Y la moral, principios o hábitos relacionados con la conducta correcta o incorrecta, basados en la propia idea del bien y del mal de un individuo. Porque en definitiva, cuando estamos discutiendo bioética, lo que hay detrás de eso es, bueno, qué es lo correcto y qué es no, qué es lo que está bien que hagamos y qué es lo que no está bien hacer dentro de la atención médica y de la salud. Y eso es uno de los temas más críticos, ¿sí? Porque qué es lo correcto, obviamente ahí es donde va a haber grandes discusiones, diferentes puntos de vista. En muchas cosas podemos estar de acuerdo, pero en algunas cosas va a haber mucho disenso en qué es lo correcto o no. Y hay muchos factores que pueden influir en determinar qué es lo correcto o no, y eso puede variar, obviamente, de una sociedad a otra y de una época a otra. Esto que también ya hemos mencionado muchas veces, pero como un repaso, en la bioética, en especial acá en Estados Unidos, pero en general, están estos 4 principios básicos, que son el principio de la autonomía, beneficencia, no maleficencia y el principio de justicia. Y en especial el de autonomía, que lo ponemos primero, son los derechos de un individuo a la autodeterminación y el respeto por su capacidad para tomar decisiones informadas sobre asuntos personales. Entonces, muy importante esto de decisiones informales. Ya enseguida cuando analicemos enseguida consentimiento informado, lo vamos a ampliar un poco más, pero en esencial el derecho del individuo a tomar las decisiones, ¿sí? Y esto viene como un cambio grande de lo que se llama el modelo paternalista, donde sería el médico el que sabe y el que toma decisiones, a la medicina más, lo que llamamos, centrada en el paciente. No es una fórmula que me gusta mucho, esto, medicina centrada en el paciente, pero donde el paciente tiene un rol protagónico más fuerte en su derecho tanto a la información médica y a poder elegir y decidir qué tratamientos hacer o no hacer. El paciente debería tener la libertad de elegir el tratamiento que recibe. Para aquellos que no pueden ejercer su autonomía, necesitamos medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Y este es otro punto muy importante que se relaciona con lo que llamamos capacidad, ¿sí? Para poder ejercer autonomía necesitamos tener la capacidad para poder entender qué es lo que está ocurriendo y así poder tomar la decisión que consideramos apropiada para nosotros. Pero hay muchas personas o muchas situaciones donde la capacidad está afectada, entonces tiene que existir en el área de salud los mecanismos para proteger a esas personas vulnerables en momentos que no tienen la capacidad y quién es el que toma las decisiones por ellos. ¿Sí? Eso, hay muchas situaciones de falta de capacidad. Bueno, con, con el aumento, por ejemplo, de los desórdenes cognitivos, la demencia,
mucha de esa gente va a tener afectada su capacidad para poder tomar decisiones. Los menores, que es otro tema que analizamos muchas veces, ahí hay un tema legal que afecta la capacidad y bueno, y la capacidad progresiva a medida que van madurando. Y después puede haber situaciones temporales donde uno puede estar bajo la influencia de una droga, intoxicado, y en ese momento no tiene capacidad, pero la capacidad puede retornar después. Entonces, es una emergencia lo que hay que hacer o no, y eso es lo que nos tiene que ayudar a respetar la autonomía de la persona. Eh, por lo tanto, ese es un punto central, la evaluación de la capacidad de un paciente para poder determinar su autonomía. El principio de beneficencia, obviamente, es la obligación moral de actuar en beneficio del paciente. Eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Lo que estamos haciendo, esto beneficia al paciente, es algo que es para su propio bien, si procedamos. Si es no, no debemos hacerlo. El principio de no maleficencia, que sería lo opuesto del otro, el famoso primum non nocere, lo primero es no dañar al paciente en lo que sea que, en cuál fue el tratamiento que elijamos. Y el principio de justicia, situaciones clínicas similares deberían ser tratadas de la misma forma. Este es uno de los principios actualmente tal vez más difíciles de cumplir, dadas las significativas diferencias sociales, tanto dentro de una sociedad, entre las diferentes sociedades, y claramente hay gente que tiene un acceso más facilitado a la salud que otra, ¿sí? Pero bueno, es obviamente uno de los principios centrales y que tiene que ver con todo el concepto de derechos humanos, en tratar de protegerlos y que todos tengan acceso al mismo tipo de tratamientos, si es que eso es lo que los beneficia y es lo que desean. Bueno, acá un poco de consentimiento informado, esto lo hemos hablado muchas veces. Lo voy leyendo y vamos analizando. El consentimiento informado es un principio de ética médica, derecho médico, estudios de medios y otros campos según el cual una persona debe tener suficiente información y entendimiento antes de tomar decisiones sobre su atención médica. La información pertinente puede incluir la discusión de los riesgos y beneficios de los tratamientos, tratamientos alternativos, el papel del paciente en el tratamiento y su derecho a rechazar el tratamiento. Entonces, eso es una cuestión básica hoy en medicina, pero que tampoco se cumple completamente. Entonces, y hay distintos motivos por el cual no se cumplen. Algunos puede ser porque el médico o el agente de salud no lo lleva a cabo, no informa. En otros casos es por las limitaciones del paciente en una situación de estrés, de tener un entendimiento acabado de lo de qué es lo que está pasando y cuáles son las opciones de tratamiento. Pero en esencia es informar al paciente de los hallazgos, del diagnóstico y de las opciones de tratamiento. E incluye tratamientos alternativos, si es que existe algún tratamiento alternativo. Informar de los riesgos y de los beneficios de ese tratamiento, de los riesgos de realizar el tratamiento y de los riesgos de no realizar el tratamiento, ¿sí? Cosa que el paciente pueda tener realmente un entendimiento y con eso poder tomar la decisión que él considera que es mejor para él. Cuando digo que esto no se cumple del todo, como dije recién, bueno, no todos los médicos nos tomamos el tiempo y nos sentamos para dar toda esta información y este análisis con el paciente.
muchas veces no es necesariamente porque no querramos, lamentablemente el sistema a veces funciona, eh, en especial por lo menos acá en Estados Unidos, un consultorio externo, un médico tiene un paciente cada 15 minutos, con lo tanto el tiempo que tiene para dedicarle a toda esta información, análisis y discusión a veces se hace muy difícil. La otra es que, aunque sí se lleve a cabo, un paciente en ciertas situaciones puede tener un nivel de estrés que puede aparentemente demostrar que está entendiendo, pero en realidad cuando sale del consultorio queda bastante confundido y le puede costar mucho tomar una decisión. Pero lo importante de todas maneras es que el consentimiento informado es eso, es informado, y no simplemente, como también suele ocurrir, darle al paciente una serie de formularios y papeles para firmar, ¿sí? Que es algo similar también como cuando vamos a un banco, ¿sí? A depositar o a sacar un préstamo, uno tiene que firmar un montón de cosas con un montón de letra chica que, bueno, raramente uno se puede sentar a leerlo. Nada de eso es un consentimiento informado. En la mayoría de los sistemas, los proveedores de atención médica tienen la responsabilidad legal y ética de garantizar que el consentimiento del paciente sea informado. Este principio se aplica también a las investigaciones médicas con sujetos humanos, a la revelación de información médica de una persona o participar en actividades deportivas y recreativas de alto riesgo. Entonces, esto también, que también después va a aparecer hoy en otra página, el tema de la investigación médica. En la investigación médica, y eso es algo muy importante, en especial acá en Estados Unidos, porque acá se lleva a cabo muchísima investigación médica, eh, el participante que va a estar en ese proyecto tiene que tener muy claramente la información de qué tipo de investigación está participando, qué es lo que va a recibir, cuáles son los riesgos, el que esté claro que participa sin ningún tipo de coerción y que también, aunque firme que está de acuerdo en participar en esa investigación, en ese proyecto, también tiene el derecho de retirarse de ese proyecto en cuanto quiera. Si en cualquier momento decide que no quiere seguir participando, tiene derecho a hacerlo. Y bueno, ahí abajo, que ya lo mencionamos antes, el tema de capacidad. Obviamente, para tener un consentimiento informado, como dijimos recién, el paciente tiene la capacidad de poder entender y esto es algo que siempre tenemos que evaluar. Y bueno, una forma en general de evaluación, cuando estamos hablando con el paciente, podemos tener ya alguna idea de su nivel cognitivo, podemos pedirle al paciente que verbalice, a ver si entendió qué es lo que tiene, en qué consiste el tratamiento y que haya espacio para que haga preguntas. Bueno, eso en cuanto un poco a los principios básicos generales de la bioética. Ahora, un poquitito de algunos hechos históricos. Algunas de estas cosas ya las mencionamos. En cuanto a la práctica profesional, antes de la década del 60, la ética médica estaba principalmente en manos de los médicos. Como dije antes, es el boom del desarrollo de las ciencias y de la tecnología, el avance increíble de la medicina, lo que produjo este gran cambio. Entonces, y la incorporación de todas estas disciplinas que mencionamos antes. Nada de eso prácticamente existía antes y por eso éramos los médicos los que estábamos a cargo de las decisiones y de lo que se consideraba ético o no. Luego surge una amplia gama de nuevos problemas éticos, todos ellos impulsados por avances espectaculares en la medicina y la biología. La vieja ética médica no podía contener el alcance de todos estos avances,
nuevos conocimientos genéticos, anticonceptivos, abortos seguros, trasplante de órganos, nueva y necesaria definición de muerte, formas sofisticadas de mantener a las personas con vida, a veces demasiado tiempo, los primeros signos de ansiedad por el costo de la atención médica, que es otro de los grandes cambios, el costo exponencial de la atención médica en los últimos años, y un público más educado que estaba menos dispuesto a aceptar el paternalismo médico del médico sabe más. Sí, un poco ya habíamos hablado de todo esto, pero todos estos grandes cambios es que trajeron esta necesidad de esta disciplina, porque había muchísimas situaciones donde no está claro, bueno, qué es lo que se debe hacer, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Creo que un ejemplo cuando ahí menciona una definición de la muerte muy relacionado con el tema de trasplantes, ¿sí? El trasplante, el donante cadavérico. Bueno, ahí hay que definir, el paciente está vivo, el paciente está muerto, ahí es donde va a venir la definición neurológica de muerte cerebral. No podemos sacar el órgano de un paciente que está vivo, pero por otro lado necesitamos que todavía su corazón esté funcionando, respiración. Entonces, necesitamos distintas definiciones de qué es vida y muerte para poder llevar a cabo esto, como un ejemplo. Después acá hay una serie que mencionó ahí abajo, una serie de hitos históricos que también han influido muchísimo en el desarrollo de la bioética, en especial en lo que es la investigación médica. Empezando por el Código de Nuremberg. Esto tiene que ver con la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando sale a la luz las aberraciones hechas durante el régimen nazi en campos de concentración. Bueno, surgió este Código de Nuremberg, donde establecieron principios éticos en respuesta a los experimentos médicos relacionados durante el régimen nazi. Años después, en 1964, la declaración del Helsinki, que es algo parecido, pero también para tratar de establecer un código internacional para regular la investigación médica. Y en 1978 Estados Unidos adopta lo que se llama The Belmont Report, que es similar, pero bueno, acá en Estados Unidos sobre los derechos de las personas que van a participar en una investigación médica, tanto el hecho de ser voluntario, como mencionábamos antes, sin coerción y estar bien informados de qué es lo que se va a llevar a cabo. Y todos estos, tanto el Código de Nuremberg, la Declaración del Helsinki y el Belmont Report, esencialmente describen lo que dice abajo, que la investigación médica tiene que tener una validez científica. No podemos estar utilizando sujetos humanos para cualquier cosa que no sea válido desde el punto de vista científico. Esencial, la selección justa de participantes. Esto se refiere, no puedo estar yendo a lo que es, digamos, un hospital psiquiátrico y bueno, usemos a estos pacientes que igualmente no entienden mucho de lo que está pasando, o usemos a la población indígena o a ciertas poblaciones muy vulnerables, pobres, que les pagamos y que participen. Entonces, esto es fundamental, la selección justa de participantes. Y obviamente que la investigación, por más que todavía está en progreso, tenga un perfil riesgo-beneficio favorable. Y esto se establece con toda la parte previa al uso de sujetos humanos en la investigación. Obviamente ya se pasó por otras fases de laboratorio y uso de animales antes de pasar al uso de sujetos humanos. A eso se refiere de que
debe haber ya un perfil riesgo-beneficio favorable. Y la flexibilidad de cambiar los objetivos de la investigación, si en el medio de la investigación surge algún tipo de información, tanto que puede afectar severamente a los participantes o que puede beneficiarlo mucho, con lo cual aquellos que no están recibiendo la droga, sino placebo, que debería cambiar. Y por supuesto, de nuevo, el consentimiento informado. Si cualquiera que participe en esto tiene que claramente estar bien informado. Y lo que dejé ahí para el último, entre 1932 y 1970 hubo un estudio acá en Estados Unidos que se llamó el Tuskegee Syphilis Study. Fue un estudio de sífilis. Ese estudio fue hecho usando únicamente hombres de raza negra, enfermos con sífilis, y ver la evolución de la enfermedad. E inclusive, a partir de 1945, que ya la penicilina quedó establecida como el tratamiento para la sífilis, a muchos de ellos se les negó el tratamiento con esta excusa de que estaban participando en esta investigación médica, ¿sí? Entonces, obviamente cuando esto salió a la luz, fue un gran escándalo y es otro de los ejemplos de la importancia de la bioética, tanto en el tratamiento como en la investigación. Bueno, esto creo que un poco ya mencionamos. Bueno, como consecuencia de todo esto, en realidad del gran desarrollo de la bioética que en Norteamérica va a empezar en los años 80 y 90, ¿sí? En base a todo este impulso de estos eventos que ocurrieron antes. Y bueno, lentamente la bioética se fue internacionalizándose y hoy está presente, supongo que en muchos o en la mayoría de los países, por lo menos dentro del ámbito médico. Y como ya nombramos antes, incluye también a otras especialidades, la ética organizacional en los sistemas de salud, la ética de la salud pública, y actualmente, bueno, el auge de la inteligencia artificial va a ser otro gran tema de desarrollos. Y los especialistas en bioética, bueno, hay distintas formas de llamarlos, pueden ser consultores, especialistas en bioética, coordinadores, trabajan en organizaciones de atención médica, pueden trabajar en agencias gubernamentales, pueden trabajar tanto en el sector público como privado, y pueden ser algunos trabajadores de tiempo completo o part-time. Y de nuevo, no son solo médicos, hay mucha gente en los comités de bioética que vienen de otras áreas, como del área de la filosofía o de la abogacía. Es un dato sobre la situación acá en Estados Unidos. En Estados Unidos está esta organización que se llama the Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations. Esta es una organización que inspecciona los hospitales y los hospitales obtienen la acreditación de esta organización. El hospital donde trabajo, no todos los hospitales, pero por ejemplo en el que trabajo, sí está bajo la acreditación de esta organización. Esta organización hace una inspección cada 3 años. Se sabe más o menos cuándo están por venir, pero nunca exacto cuándo llegan. Por lo menos, entonces cuando se acerca la época, todo el hospital se enloquece de tratar de poner todo en orden para cuando llega la comisión esta de investigación, que se instala en el hospital por una semana completa e investigan tanto temas de la atención médica como temas de infraestructura y seguridad.
Y entre las muchas cosas que esta comisión observa, actualmente requiere que los hospitales tengan un mecanismo para abordar cuestiones éticas al brindar atención al paciente y recomienda un comité de ética multidisciplinario. Entonces, sí está requiriendo que haya algún mecanismo de brindar y de atender estas cuestiones éticas y recomienda, no exige que haya un comité de bioética, pero recomienda que sí haya un comité de bioética y de hecho en la mayoría de los hospitales hoy eso existe. Y básicamente, ¿cuáles son los roles de un comité de bioética? Esencialmente la consulta. Cualquier médico de cualquier servicio del hospital puede llamar a una consulta al comité de bioética si lo considera necesario. El paciente puede solicitar que alguien de la comisión de bioética, del comité de bioética esté involucrado en la resolución de lo que sea necesario de ese paciente. El comité de bioética también participa en el desarrollo de las políticas hospitalarias. En educación, muchos de los hospitales son hospitales conectados con universidades, por lo tanto, participan en la educación de los estudiantes y en la educación del resto del staff médico y no médico en el hospital. Y por supuesto también tienen un rol muy importante en la defensa de los derechos del paciente. Algunos datos, pocos, pero algunos datos interesantes en especial esto de acá de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, el 35% de los habitantes no nació en el país. Son inmigrantes. Es una ciudad con un porcentaje de inmigrantes altísimo y puse ahí diversidad porque son inmigrantes de todo el mundo. La variedad de orígenes que se puede ver acá en Nueva York es realmente magnífica, es una cosa increíble. Pero esto obviamente trae también un montón de desafíos para una atención correcta de esta población. Una de las cosas que puse, por ejemplo, todos los hospitales tienen que tener un servicio de intérpretes. ¿Sí? Por lo menos en el hospital que estoy, en mi experiencia, el servicio de intérpretes funciona muy bien, en especial ahora que se puede hacer por Zoom. Es una conexión casi instantánea. Uno tiene una tablet, entra al sitio del servicio de interpretación, presiona en el idioma que quiere y en pocos segundos o minutos aparece un intérprete que puede ayudar en la entrevista con el paciente. Aún así, cada tanto surge algún idioma que no es tan fácil encontrar intérprete. Obviamente, español es el más común, la inmigración de lo que acá se llama el mundo hispano es grandísima en general en los Estados Unidos y muy importante acá en Nueva York, con lo cual es común, como en mi caso, encontrar un médico que hable español o enfermera que hable español o social work, trabajadora social que hable español. E intérpretes, obviamente hay muchísimos, pero cada tanto aparece algún idioma de alguna parte del mundo que nunca escuchamos ese idioma y no es tan fácil encontrar un intérprete. Bueno, el tema de la corte, esto en especial en el área de psiquiatría, yo trabajo en internación psiquiátrica, los pacientes tienen derecho de ir a la corte esencialmente por dos motivos.
Uno es, en el hospital donde yo trabajo, la mayoría de los pacientes de psiquiatría están internados de forma involuntaria. Entonces pueden ir a la corte para solicitar ser dados de alta. Y es, en ese caso, el paciente va a la corte, yo tengo que ir a la corte, o el médico tratante, y el juez decide si el paciente se queda o no en el hospital. Y hay todo un grupo de abogados que no son parte del hospital, son parte del estado de Nueva York, que representan a los pacientes. Esto es, y quiero aclarar, es un hospital municipal en el que yo trabajo. Y bueno, esto otro ya lo habíamos mencionado, este énfasis en la medicina centrada en el paciente versus el paternalismo, que fue la tradición en medicina. Igualmente acá también es un tema que se puede discutir un poco, por lo menos desde mi punto de vista. A veces, en muchos casos veo que uno se va muy al extremo y muchos pacientes no necesariamente solicitan o necesitan algo más paternalista, pero muchos de los pacientes, en especial en situaciones críticas, tienen mucha dificultad de tomar decisiones y creo que hay muchos médicos que están muy extremos en la cosa no paternalista y me parece que tal vez no es de mucha ayuda en esas situaciones. Bueno, eso sería entonces toda la parte inicial de los principios de la bioética y un poco los hechos históricos que llevó al desarrollo de la bioética. Y ahora nos queda, si tienen fuerza todavía, áreas de interés de la bioética, en especial acá en Estados Unidos, pero creo que también en el resto del mundo. Entonces acá es un listado, obviamente no incluye todo, y cada tema en sí puede ser tema para una charla completa, pero bueno, podemos de algunos por lo menos conversar un poco. Bueno, un tema obviamente muy común y central es el tema del aborto. Y aborto es uno de los temas que sigue siendo muy controversial. ¿Sí? Es una parte muy importante de la sociedad que está a favor y es una parte muy importante de la sociedad que está en contra. Y hay una parte tal vez más grande que en realidad está en algún lugar en el medio entre los que están totalmente a favor o totalmente en contra. Pero acá en Estados Unidos es un tema muy fuerte y muy presente. De hecho, por muchos años, casi por 50 años, existió un derecho constitucional al aborto, que eso ocurrió en 1973, luego de un caso de la Corte que se llamó Roe versus Wade, donde la Corte Suprema estableció que no era asunto del gobierno meterse en las decisiones, no fue tanto en las decisiones de aborto, sino en las decisiones privadas. Y eso rigió hasta hace muy poquito, hasta junio del 2022, donde la Corte suprimió este Roe versus Wade decreto y traspasó a los estados la legislación del aborto. Es decir, que actualmente en este momento es un tema, recuerden, Estados Unidos es un conjunto de muchos estados, así como en Argentina tenemos provincias, acá tenemos estados. Entonces, cuando acá se dice que es un tema del estado, significa de un estado en particular, del estado de Nueva York, del estado de Texas, del estado de California. ¿Sí? Cuando hablamos a nivel de todo Estados Unidos, hablamos o de nación o de un tema federal, del gobierno federal. Entonces, actualmente el aborto es un tema del Estado, con lo cual hay en este momento estados donde el aborto está permitido bajo cualquier circunstancia,
a estados donde está virtualmente prohibido en la mayoría de los casos. Obviamente esto trajo toda una serie de protestas que siguen existiendo, existiendo aún. Eh, Otro tema muy importante desde el punto de vista de la bioética es el envejecimiento, la demencia, cuidados al final de la vida. ¿Sí? Esto es un gran cambio en la sociedad. El grupo etario que más crece es el grupo de los adultos mayores y cada vez son más también los casos de deterioro cognitivo que vienen con la edad. Esto trae muchos temas desde el aumento de los costos en la salud, ¿sí? A medida que uno envejece, utiliza muchísimo más los sistemas de salud, los sistemas de cuidados que necesitan en las casas, todos los temas que tienen que ver con los cuidados al final de la vida, las grandes diferencias a nivel económico entre un habitante y otro para poder enfrentar los costos durante el envejecimiento. Otro de los temas que tiene que ver con el envejecimiento es lo que se llaman las, no sé exacto cómo se dice en castellano, las directivas que uno da, que deje informado a la familia qué es lo que yo quiero que se haga conmigo cuando esté viejo o en caso que no pueda tomar decisiones. Las ¿Sí? Entonces, directivas anticipadas, perdón, Daniel, supongo que ¿cómo eso, es? directivas anticipadas, me parece que quisiste decir, ¿puede ser? ¿Puedes repetirlo? No, no te escucho. Ah, directivas anticipadas. Sí, exacto. Directivas anticipadas. Directivas anticipadas. Eso es un tema muy importante. Mucha gente hoy deja por escritos estas directivas. Pero igual no es un tema fácil, porque lo que uno quiere hoy no necesariamente lo va a querer mañana, si nuestras decisiones y lo que queremos puede cambiar según las circunstancias. Eh, entonces, hoy uno puede decir que no quiere que le hagan resucitación, que no esté intubado o lo que sea, pero tal vez en distintas circunstancias podría eh, tener otras preferencias. Por eso también es muy importante no solo lo que está por escrito, también informar a la gente cercana, a la familia, a sus amigos, en caso de que sea necesario. Pero en muchas situaciones no hay claras directivas anticipadas y bueno, eso trae muchos problemas en qué decisiones se toman y quién es el que tiene que tomar esa decisión. Es el médico, es un familiar, es el hospital y también, como siempre, hay que tener presente que también puede haber muchos intereses familiares en lo que un familiar puede decir. Eh, bueno, de ensayos clínicos hemos hablado, datos genéticos, bueno, hoy saben que uno puede hacerse estudios genéticos y bueno, ¿dónde está toda esa información? ¿Sí? De la misma manera que hoy uno entra a Facebook o a Instagram o a TikTok y ya saben qué es lo que estuve haciendo durante el día. ¿Sí? Bueno, ahora esta información genética de una persona, ¿dónde está esa información que se hace con esa información? Relacionado también con el tema de envejecimiento o de enfermedades terminales está el tema de muerte asistida. Ese es otro tema eh, muy grande. Antes lo llamaban assisted suicide, suicidio asistido. Ahora lo están cambiando a muerte asistida o ayuda médica para morir, sería la traducción. Eh, Eso también es un tema
que se está desarrollando, no, algunos estados nada más tienen muerte asistida, ninguno tiene eutanasia acá en Estados Unidos. Eutanasia, que es donde la vida de la persona termina por una acción del médico, eso no existe. Lo que sí existe en algunos estados como Oregón y en algunos otros, lo que se llama el suicidio asistido, donde se le provee al paciente la medicación para terminar, pero el paciente tiene que tomarla por su cuenta. Otro tema que en alguna charla lo vimos es el de cuidados neonatales. Sí, vimos los casos también con el avance de la tecnología en servicios con unidades de cuidados neonatales intensivos avanzados, bebés nacidos a partir de la semana 22 pueden sobrevivir, pero en muchos casos con serios riesgos de afectación neurológica u otros problemas. Entonces, las decisiones que se toman ahí también suelen ser muy conflictivas entre los deseos de la familia o del médico, tanto de un lado como del otro. Y en muchos de estos casos, un comité de bioética puede ayudar mucho en la toma de decisiones. Bueno, inteligencia artificial, no voy a hablar porque es algo muy nuevo para mí, no conozco mucho, pero es algo que obviamente ya todos sabemos que se viene y va a ser interesante que pase. En el último congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana, que fue acá en Nueva York, mostraron cómo ahora ya uno puede ver un avatar, ¿sí? Como una imagen de un médico que lo ve por Zoom, no es un médico, es simplemente un avatar y puede tomar las decisiones y, bueno, no sé cuáles son los riesgos de error, pero es un tema interesante. El tema de, bueno, trasplante de órgano, mencionamos algo previamente. Eh, acá en Estados Unidos hay aproximadamente 100.000 personas en lista de espera para un trasplante de órgano. Y aproximadamente 22 mueren a diario por no haber podido obtener un órgano. Y acá viene el tema de la racionalización, o sea, a quién se le da el órgano, ¿sí? Cuando hay una demanda mucho mayor que la oferta, bueno, ese es otro tema de discusión. La lista de espera es, bueno, quién llegó primero o hay algún criterio a quién corresponde darlo. Eso es obviamente un tema también muy importante para discutir desde el punto de vista bioético. Con respecto a pandemias, bueno, todos tuvimos una gran experiencia con el COVID y con diferencias en un país o en otro, en todas partes produjo un gran sufrimiento, tanto con el tema de la reclusión en las casas, la soledad y bueno, y los hospitales desbordados con los pacientes con COVID. Acá un tema que tal vez, bueno, eso realmente yo no conozco mucho en Argentina, pero uno de los temas acá en Estados Unidos y una de las diferencias creo que es Estados Unidos es un país rico, ¿sí? Este es un país rico. Entonces, a pesar de que no sé si hay recursos o no voy a hablar ahora de la distribución, para todos es un país que tiene un gran potencial de
proveer lo que es necesario. Entonces, por ejemplo, con respecto a la necesidad de respiradores, por más que hubo momentos que fue un poco crítico, fue impresionante la disponibilidad de respiradores y el despliegue hospitalario que se hizo acá en Nueva York al poco tiempo de empezar la pandemia. Uno de los barcos, estos militares, se transformó en hospital, que estuvo acá, no sé si se dice estacionado, acá en el puerto de Nueva York. Otra sala muy grande, de hecho, el David Center, que es donde normalmente se hace la conferencia de la Asociación Psiquiátrica Americana, alguno de ustedes lo conocerá, también se transformó en hospital. O sea, esa capacidad de en poco tiempo poder aumentar los recursos para satisfacer las necesidades. Eh, bueno, creo que ya nos estamos llegando al final o pasando un poco estos otros temas, salud pública, racismo y equidad de servicios. Bueno, el tema de racismo es un tema muy candente acá en Estados Unidos, muy complejo, así que no lo voy a analizar ahora. Cambio climático, obviamente se agregó a la lista de temas de interés en la bioética. Objeción de conciencia, esto también es interesante, o sea, el derecho de un médico de realizar una práctica médica, volviendo al tema de aborto. O sea, es correcto que un médico en un estado donde sí está permitido el aborto rehúse practicarlo o no. Y también, o sea, esto tanto desde el personal médico o padres que rehusan cierto tratamiento, por ejemplo, vacunación. ¿Sí? Hay muchos padres, acá todo ese movimiento antivacuna, hay muchos lugares donde los padres tienen autorización de rechazar vacunas que son parte del régimen obligatorio, con las consecuencias que eso puede implicar. Bueno, reproducción asistida es otro tema muy grande que también se fue haciendo más complejo. Discapacidad es otro tema muy fascinante, y el derecho de las personas con discapacidad de acceder esencialmente a las mismas cosas, los derechos que tienen de acceder a lo mismo que el resto de la población, y la obligación de las instituciones de facilitar el acceso de las personas discapacitadas, ya sea en el hospital, en una universidad, en un restaurante o donde sea. Bueno, relación médico-paciente, perdón, son muchos los temas, simplemente consentimiento informado ya lo hablamos, privacidad y confidencialidad, obviamente es un tema esencial, es muy estricto el control de la privacidad. Conozco, por ejemplo, gente de profesionales de Argentina que tal vez ven pacientes a través de WhatsApp o Zoom. Acá no lo podemos hacer eso. Sí se puede hacer una entrevista remota, pero tiene que ser un sistema que asegura que toda la información es encriptada y aprobado por el gobierno para que pueda realizarse esa entrevista. Bioética y religión, sexo y género, otro tema muy grande actualmente, el derecho de los animales, la evolución de la bioética, y bueno, que me queda nurse practitioners y medicina privada versus seguro. Nurse practitioner, tenemos unos minutos más, Miriam. Que me desmuteo. Sí, yo diría unos pocos minutos más para poder compartir o Bueno, comentarios o bueno, preguntas. Sí, anda 2 minutos. finalizando tranqui, sí, sí. Sí,
2 minutitos más y ya terminamos. Me parece Nurse perfecto, practitioner, sí. nurse practitioner lo quería mencionar. Nurse practitioners es una profesión. Inicialmente surgió a partir de enfermeras que se fueron perfeccionando y especializando para la atención clínica. Hoy es una carrera en sí misma. Hay una proliferación masiva de nurse practitioners eh, que también viene junto con la escasez de médicos. Hay una escasez de médicos significativa acá en Estados Unidos y creo que en general en la mayor parte del mundo actualmente. Y el problema con las nurse practitioners es que obviamente tienen una formación mucho más limitada. Actualmente en la mayoría de los estados lograron independizarse de los médicos. Antes tenían que trabajar bajo la supervisión médica, hoy no lo necesitan. Entonces surgen de algún tipo de necesidad social, pero bueno, acá cabría la discusión y bueno, ¿cuál es la calidad de ese servicio que se está brindando a través de los nurse practitioners? Eh, y si podría haberse resuelto de alguna otra manera. Es un tema que podemos hablar en algún otro momento más. Y bueno, el tema de el acceso a la medicina, tanto la medicina privada, los seguros de salud o la medicina estatal, otro tema importante acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos existe un sistema bastante mixto. Hay una parte de la población que tiene seguros del Estado y federales. Hay otra parte que tiene seguros privados y hay una parte que no tiene ningún tipo de seguro. ¿Sí? Y la medicina es muy cara aquí. Y para finalizar, esto simplemente para que tengan una idea de la presencia de bioética acá en Estados Unidos. Esto es una lista de revistas de bioética que se publican acá en Estados Unidos. No son las únicas, hay más todavía, pero para que tengan una idea la cantidad de trabajo que se hace aquí. Si alguno quiere después tener todo este PowerPoint, me avisa y se lo mando por email. Y eso es toda una lista de universidades o centros educativos que tienen algún tipo de especialización en bioética. En general, bioética es una carrera de posgrado, es decir, sería un máster, una maestría o un doctorado. Pero como ven, son muchas las universidades y centros donde el que está interesado puede estudiar bioética, tanto por interés personal o si quiere dedicarse a ello. ¿Sí? Y bueno, con esto creo que terminamos. Bueno, Podemos bárbaro, volver si nos a podemos ver vernos. todos. Sí, bueno, excelente, Daniel, súper, súper amplio, súper completo. La verdad que, bueno, creo que tenemos muchísimo para seguir trabajando y seguir debatiendo. Me parece que en un espacio, bueno, aproximadamente estamos hasta las 21, así que se abren las preguntas. Creo que no es necesario eh, organizarlo por chat. Si alguno quiere hacer un comentario o alguna pregunta, simplemente levanta la mano o nos lo propone. Y bueno, lo seguimos escuchando. Daniel, muchísimas gracias. Un Súper gusto. completo. ¿Hay alguien en particular que, bueno, Mónica, perfecto, te Bueno, escuchamos. hola Dani, ¿qué tal? Hola. Una pregunta, vos dijiste con respecto al tema del aborto, por ejemplo, todos los estados no funcionan igual. ¿Alguien, un habitante de un estado puede ir al otro, por ejemplo, a hacerse un aborto? Sí, puede ir. El tema es si tiene una cobertura del seguro de salud o no. Pero sí, el movimiento dentro de Estados Unidos es libre y puedes ir a otro estado. La gran crítica
es que de todos modos no todas las mujeres pueden hacer eso, no todas las mujeres están en condiciones de poder viajar y organizar un viaje de salud a otro estado que le puede llevar varios días, costos, etcétera. Pero sí, puede hacerlo. Hay algunos estados donde la salud pública funciona mejor que otros. Sí, acá en Nueva York, por ejemplo, como mencioné, donde yo trabajo es un hospital de la ciudad, un hospital municipal. Y hay muchos hospitales municipales. Esos hospitales atienden a todo el mundo. No importa de qué estado venís o de qué país venís, te van a atender. Sí. Perfecto. Bueno, Mónica, ¿te querés comentar algo más? Si no, está el Sí, doctor Gorga y otra el cosa doctor más, Heiselman. y lo Sí, dejo a Pedro. Este, una diferencia, como dijo Dani al principio, que tal vez tengamos más coincidencias que diferencias, pero esto último que hablaba con respecto a la atención virtual, nosotros acá en Argentina podemos atender de manera virtual sin todo ese protocolo que mencionaba Daniel. O sea, toda Sí. esa necesidad formal de atender virtual acá no existe. No, acá eso no se puede hacer. Y también recuerden que Estados Unidos es una sociedad muy litigiosa, se dice, de litigio. ¿Sí? O sea que Litigante, litigante. litigando, o sea, que cualquier problema legal el médico se está exponiendo a una situación seria, así que ningún médico lo va a hacer, ningún médico va a arriesgar su licencia o ponerse en una situación de juicio por no haber usado la comunicación correcta, ¿sí? Así que, o sea, sí, yo trabajo en internación en un hospital, pero si quisiera empezar a atender pacientes privados, primero tendría que suscribirme a uno de estos sistemas, hay que pagarlo mensualmente, que me aseguran esta comunicación aprobada por el gobierno. perfecto. A ver, bueno, ¿cómo estamos en lista? El doctor Gorga, después el doctor Pedro Kesterman, hermano del aquí expositor, y después la doctora Agnese. Vamos por orden, ¿sí? Empezás, Marcelo, y sigue Pedro. Bueno, bueno, en primer lugar, Daniel, muchísimas gracias por la presentación, fue sumamente ilustrativo todo lo que comentaste. Yo planteo algunas cuestiones que me parece que no se van a poder agotar el día de hoy, con lo cual dejo planteada la inquietud. Yo creo que hay diferencias, es decir, voy a hacer referencia sobre todo a la primera parte de tu presentación. Yo creo que hay diferencias importantes en la perspectiva bioética que se plantea desde los Estados Unidos, tal cual vos la presentaste, y cierta perspectiva latinoamericana y que obedece fundamentalmente a características sociales de los pueblos latinoamericanos y a una historia que le es propia, que yo creo que uno podría resumir esto en una palabra griega que es el ethos, es decir, muy probablemente haya un ethos norteamericano, por llamarlo de alguna manera, así como hay un ethos latinoamericano que hace que ciertos valores y principios, en el caso de Estados Unidos, adquieran una particular preeminencia, como puede ser el caso de la autonomía. Esto lo hemos charlado en otras ocasiones. Y en el caso de los pueblos latinoamericanos, uno a lo mejor debería preguntarse si es posible una auténtica autonomía existiendo semejantes niveles de injusticia social. Esto yo creo que atraviesa transversalmente todas las decisiones y hace que el principialismo, que es algo muy caro a la cultura norteamericana, digo, el principialismo bioético de los 4 principios básicos de la bioética, que cuando uno lee textos norteamericanos de bioética se hace permanente referencia a esos 4 principios que vos mencionaste,
Y que en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, parámetros normativos como el que ofrece la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que considera esos 4 principios, pero al mismo tiempo considera otros que tienen que ver justamente con directamente con las desigualdades sociales, como pueden ser el principio de igualdad, justicia, equidad, solidaridad, responsabilidad social del Estado o el de dignidad humana, adquieren una dimensión distinta, digamos, no que estén por encima de los 4 principios del principialismo, pero adquieren claramente una dimensión, diría, fundamental en el análisis. ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo dejo planteado porque es más para el debate que otra cosa. Y después una pregunta puntual como curiosidad. ¿Qué es lo que pasa con las personas que no tienen ningún tipo de seguro para acceder al sistema de salud? Digo, pienso por ejemplo en un hospital municipal como el de Nueva York, como en el que vos estás. ¿Qué pasa si la persona no tiene ningún tipo de cobertura de esa clase, ¿no? Bueno, y muchas gracias de vuelta, Daniel, ¿eh? Gracias, Marcelo. En un hospital municipal de Nueva York te atienden independientemente de tu capacidad para pagar. No hay absolutamente ningún cuestionamiento. El hospital va a preguntarte si tenés seguro, simplemente porque si tenés seguro, va a tratar de cobrarle al seguro la atención. Pero si no tenés seguro, sos tratado, y no solo en la emergencia, en la internación y en los consultorios externos, ¿sí? Pero Nueva York, la ciudad de Nueva York es una ciudad muy fuerte con el tema de salud pública. Igualmente, no sé exacto los números. La mayoría de la población de Estados Unidos tiene algún tipo de seguro, ¿sí? Por empezar, todos los mayores creo que es, ya no me acuerdo si 60 o 65, creo. Todos los mayores de 65 años tienen lo que se llama Medicare, que sería el equivalente al PAMI. Eso automáticamente lo tienen. O sea, esa ya es una población muy grande. La amplia mayoría de la población que trabaja tiene algún tipo de seguro a través de su empleador, que es un seguro privado, parte le retienen del sueldo, pero va a tener seguro. Los que son realmente pobres, que están dentro de la seguridad social, también tienen seguro de salud, que es lo que se llama Medicaid. O sea que hay un grupo, o sea, son muchos, pero no es la mayoría de Estados Unidos, no sé si actualmente estarán en los 30 millones o 40 millones que no tienen seguro. ¿Sí? Es toda la población de Argentina equivalente, pero recuerden, Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. Y con respecto al otro que dijiste, no vamos a hablarlo ahora porque realmente es un tema para largo. Sí, es cierto, hay una diferencia en lo que vos llamás el ethos latinoamericano y acá. Igualmente ese ethos va cambiando con el tiempo, como mencioné. Actualmente la población inmigrante de Nueva York es el 30 y pico %. Eso obviamente cambia completamente lo que es la mentalidad y cómo el neoyorquino está afectado, y lo mismo en muchas otras ciudades de Estados Unidos. Y a pesar de ser un país muy rico, hay muchos pobres también. ¿Sí? Entonces, es por eso creo que había mencionado, ese principio de justicia no es el que es más difícil de cumplir. Y es cierto que autonomía acá es número 1, el tema de la no sé bien, es como decir, el tema de la individualidad es supremo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Pedro, ¿querías hacer un comentario, alguna pregunta? Y después la doctora Agnese. Hola Daniel, bueno, gracias Hola. por la charla. Yo quería que si podés explicar un poquito más la diferencia entre muerte asistida y eutanasia. Bueno, acá es un tema de definición, ¿sí? En la eutanasia,
es el médico el que lleva a cabo el procedimiento para terminar la vida. ¿Sí? Te inyecto una sustancia para terminar tu vida. Eso es eutanasia. Para muchos eso es, te maté. ¿Sí? Eso no existe acá en Estados Unidos. Creo que existe, no sé si existe en Holanda, no sé si existe en Suiza, no estoy seguro. Eso es la eutanasia. Muerte asistida es que existe desde el punto de vista legal en el Estado las condiciones para que te ayude a morir, pero no soy yo el que va a ejecutarlo. Está claro, es tu decisión terminar con tu vida, habrá ciertos requerimientos, evaluación psiquiátrica o no, enfermedad terminal dentro de tantos meses, o sea, el Estado que tiene muerte asistida no es que cualquiera puede hacerlo, existen cuáles son los requerimientos para hacerlo y el médico o el hospital te va a ayudar a que lo realices. Es decir, será en tu casa o en el hospital, tenés que tomar esto, pero lo tenés que tomar vos. No te inyectamos nada, no te lo ponemos en la boca, ni mucho menos. Te lo ponemos en tu mesita de luz en el hospital y si querés, nos quedamos con vos, si querés, nos vamos y volvemos en un ratito. Eso es muerte asistida. Es el acto lo realizaste vos. Y tanto uno en eutanasia como el otro, obviamente, es un tema grande de discusión desde el punto de vista ético y si lo tenemos, bueno, ¿cuáles son los requerimientos? Creo que hace poco Canadá pasó una ley muy permisiva sobre terminación de la vida, incluyendo pacientes psiquiátricos. Gracias. Sí, excelente, bueno, esa aclaración, muy, muy buena la pregunta. Bueno, doctora Lucila, usted quería comentar, si quiere desmutearse, pues está muteada, doctora. Muchas gracias, Daniel, por esta exposición tan clara, tan precisa y tan comprometida también. Pienso que, te lo tengo que decir, que vivir en Nueva York debe ser un privilegio que nosotros acá modestamente envidiamos. Así que me encanta que estés trabajando en un hospital neoyorquino. Quería preguntarte algo que me inquieta mucho, que es la bioética y la inteligencia artificial. O sea, si me puedes decir algo al respecto. Sí, no es mucho lo que puedo decir porque realmente mi conocimiento de la inteligencia artificial es muy limitado y prácticamente no lo usé más que por curiosidad a ver un poco cómo funciona. En inteligencia artificial, esencialmente lo que tenemos es una computadora dándome las respuestas. Obviamente esa computadora fue alimentada por humanos, ¿sí? Todo ese conocimiento que está en la computadora fue alimentado por humanos. Pero ahora la computadora es la que me da la respuesta. Entonces, podríamos pronto, en vez de que yo haga esta presentación, pedirle a la computadora, por favor, hacer una presentación sobre la bioética en los Estados Unidos, comparación con la bioética en Argentina, y aparece un avatar es como un muñeco que de forma humana, que en algunas situaciones hasta es difícil distinguir si es real o si es una figura, y hace la presentación. Entonces, había mencionado, por ejemplo, fui a unas charlas en el último congreso donde mostraban un avatar, esta figura humana, haciendo esta entrevista por Zoom a un paciente
y dando las recomendaciones médicas. Esto era en especial con un enfoque en psiquiatría. Lo que puede fallar, de nuevo, la medicina no es exacta, pues es arte y ciencia, ¿sí? Y tenemos muchas veces que adaptar las decisiones a un paciente en particular más allá de lo que nos está diciendo. Entonces dieron como ejemplo, creo que era un paciente con una depresión muy severa y con pensamientos suicidas, y una de las recomendaciones que dieron era que vaya solo al bosque a relajarse, cosa que uno nunca mandaría a estar solo a alguien que está suicida, porque obviamente es de alto riesgo. Tal vez el bosque lo podría ayudar, pero obviamente como mostrando una respuesta un poco absurda que un médico no haría. Pero bueno, no sé en el futuro qué es lo que pasaría, pero eso es esencialmente eh, temas de inteligencia artificial. Y después se emplea para un montón de otras cosas que no son médicas. Sé que hoy, por ejemplo, muchos estudiantes en la universidad, cuando les piden preparar una monografía o algo sobre un tema, en vez de investigar y escribirlo, piden al sistema de inteligencia artificial que lo prepare. Muchos profesores detectan si es algo que fue hecho personalmente o si fue hecho por inteligencia artificial. Y después, solo un pequeño comentario con respecto al privilegio de estar en Nueva York. Como médico sí es un privilegio, pero no para todos. Nueva York es una ciudad, como todas ciudades, es una ciudad muy grande, con un montón de maravillas, pero también con alguna miseria. Es una ciudad muy, muy cara. Eh, entonces, para sobrevivir medianamente confortable, uno tiene que tener un buen sueldo. En general, un médico tiene un buen sueldo, pero muchos otros no lo tienen. Gracias, Bueno, muchísimas sí, gracias. De todas Gracias. maneras, pienso que es una suerte realmente estar Gracias, Lucila. muy, muy amplia la respuesta, Daniel, y esta acotación de la doctora, el compromiso, sí, siempre presente el compromiso. Bueno, acá está Federico, que ha levantado la mano y quiere hacer un comentario, y después la doctora Zunilda Robatino, y ahí sí ya podríamos ir tal vez redondeando. Bueno, Federico, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Hola. Federico Smith, soy cardiólogo y junto con Stella Maris, que está por ahí, somos miembros del Comité de Biótica del Hospital Aeronáutico, que es donde trabajamos. Una pregunta cortita, pero compleja. ¿Cómo ves vos el conflicto que podría aparecer o que se nos aparece constantemente en este cuadro que armó Marcelo de los etos, ¿no? ¿Cómo ves vos la idea de que eventualmente nosotros pudiéramos probar o demostrar o hipotetizar al menos que el lucro nos lleva a una medicina cuya dirección es exactamente la opuesta a la de la ética y todos sus principios, ¿no? Pensando en estas sociedades tan distintas que parece que tuviéramos. Entonces la pregunta es, en el caso del conflicto de interés, que es como yo veo a la medicina privada, que como privada y que busca lucro tiene una dirección determinada, yo veo que el conflicto de interés nos plantea una situación límite y que es una discusión ética que tendríamos que responder antes de elegir cualquier sistema, ¿no? Bueno, es eso, muy abierta la pregunta, pero a propósito, por ejemplo, de la inteligencia artificial, porque nosotros hablamos sobre la utilidad de ciertas intervenciones médicas, como va a ser, por ejemplo, la inteligencia artificial en poco tiempo, como si todo el asunto fuera una cuestión de eficacia del método, ¿no? Pero hay discusiones previas. La bioética es una discusión anterior, por ejemplo. Entonces, podría ocurrir que así como en Estados Unidos y en el resto del mundo hay tan poquita gente con tanto que es capaz de someter a otra, y tanta gente con tan poco que es capaz de vender su libertad a cambio de la subsistencia,
¿qué pasa si en este sistema de lucro la inteligencia artificial la manejan 5 tipos como ocurre actualmente? Es una pregunta compleja y no pretendo que contestes todo, Sí, pero bueno, quería dejar planteada la inquietud. Gracias. realmente, sí. No sé si puedo contestar eso, Federico. Es obviamente amplísimo, es una discusión general de cómo debería ser el sistema de salud y qué es la salud pública, qué es la salud privada. Ahora, no todo lo que tiene algún lucro no tiene buenos resultados. O sea, acá gran parte de las grandes universidades son privadas, no necesariamente con fines de lucro, ¿sí? No es que hay un dueño, no hay un dueño de New York University, no hay un dueño de Harvard o un dueño de Yale, ¿sí? Pero son universidades que hay que pagar carísimo para ir y todas esas tienen hospitales que son de primera línea a nivel mundial y de avanzada en la investigación médica. O sea, parte de ese lucro da sus frutos. El tema de quiénes son los que tienen acceso, quiénes son los que no tienen, bueno, ese es un tema muchísimo más grande para discutir y, bueno, y qué es lo que se puede hacer para reducir esas diferencias. También ahí podríamos incluir todo el tema de la industria farmacéutica, que sé que es muy demonizada en general, pero bueno, gran parte de los avances en las drogas que utilizamos vienen de la industria privada farmacéutica, no vienen del estado de Nueva York o del estado del gobierno de Estados Unidos, vienen de las grandes industrias farmacéuticas y todos nosotros lo utilizamos y vos como cardiólogo, todo lo que, o sea, la gran investigación farmacéutica es de acá. Muy poco se hace fuera de Estados Unidos. Lo que se hace fuera de Estados Unidos es copiar una vez que se hizo y fabricarlo. Hay algún que otro laboratorio en Europa, pero la gran mayoría de todo el avance farmacológico es de acá. Y todo eso es privado. Bien, y aparte es sumamente amplio y complejo como para seguir debatiéndolo y Sí, conversando. sí, discúlpame, Me parece Federico, no puedo excelente el decir mucho resumen que más. hiciste. No, por favor, gracias, gracias. Yo sé, Excelente. pero es una cuestión que me preocupa a mí todos los días. Sí, Quería ver qué sí. opinaba un médico en Es Estados Unidos preocupante. todos Sí, los sí. días trabajando en un sistema cuyo estos uno podría decir utilitarista, digamos, ¿no? Nosotros Sí, acá tal no, vez... no es, Federico, no es el etos en el hospital que trabajo. De nuevo, yo estoy en un hospital municipal donde gran parte de la población es lo que se llama población indocumentada, que no tiene ningún seguro, y esa es la población que estoy atendiendo. ¿Sí? Sí, Gran medicina parte de los pública. pacientes, sí, gran parte de los pacientes que tenemos en la sala son pacientes de la calle, pacientes que ni siquiera tienen un lugar donde vivir. Bien. Gracias. Bueno, Zunilda, querías comentar algo y vamos a ir redondeando, ¿sí? Te escuchamos. No, ¿qué tal? Bueno, Hola. yo quería acotar algo breve, Daniel, a tu Sí, relato. Uno que sí, preguntaste si en Suiza existe la eutanasia, por ejemplo, te diría que sí. Hace poco vi en un programa de periodístico televisivo que mostraban unas cápsulas sí, donde la persona que decide terminar con su vida pide una autorización. Entonces, la cápsula es como, o sea, no han querido hacer un sarcófago, sino que más bien tiene una sí, forma oval, formas sí, redondeadas, ¿no? Donde abre, el individuo entra y le dan una sustancia para que se duerma y durante su sueño que no se las sustancias que emite ese huevo, digamos, y la persona muere, digamos, sin darse cuenta y sin sufrimiento. Y sí, justamente una paciente era de Estados Unidos, que había pedido la autorización, que tenía una enfermedad
crónica, donde padecía muchísimos dolores y que su decisión era terminar con ese calvario, ¿no? En Suiza. A mí, la verdad, me dio mucha impresión ver esas cápsulas, pero bueno. La otra cuestión es que también vi con respecto a la inteligencia artificial, con respecto a la tecnología, a la robótica, que son herramientas sumamente interesantes, pero que abre un abanico de de probabilidades que pueden ser positivas o negativas, eso no hay dudas, como toda herramienta, ¿no? El hombre inventa una herramienta y el uso puede ir de un extremo al otro, ¿no? Bueno, como yo siempre digo, ¿no? El cuchillo puede servir para cortar una manzana o para matar a alguien. Entonces la inteligencia artificial vendría a ser lo mismo, creo yo. Pero vi un uso muy interesante el otro día, donde me hizo acordar a Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerdan del Viaje a las Estrellas? Donde una persona era teletransportada. Bueno, entonces, por cuestiones de distancia y de imposibilidades de encuentro, un paciente tuvo una entrevista con un súper especialista. Pero ese súper especialista no estaba en una pantalla plana de Zoom, sino que estaba como en una cabina telefónica, toda transparente, como fuese un cubículo, ¿no? De vidriado, y adentro estaba lo holográfico, no sé cómo se le llama, pero era tridimensional. Estaba ese médico, ¿no? Y hace toda la entrevista con el paciente. O sea, el paciente no ve una figura plana, sino que ve absolutamente. Si uno se corría para el costado, lo podía ver de perfil al médico, lo cual a mí me parece que es algo también maravilloso que se puede hacer en determinadas circunstancias. Y bueno, y la otra cuestión es que en un hospital de Mar del Plata o Bahía Blanca, no, Mar del Plata, creo, están operando con robots. Y hablaba, o sea, era para determinadas cirugías, creo que era cirugía de abdominal, ginecológica, o sea, no para cualquier cirugía, pero que los robots estos tenían un grado de precisión que un ser humano no puede llegar a tener nunca. Entonces realizan operaciones donde eleva, digamos, la probabilidad de éxito, porque trabajan de milímetro a milímetro, y la verdad que también eso es muy, muy prometedor también, ¿no? Es decir, bueno, esas tres cuestiones quería agregar. Y todo lo demás, bueno, da lugar para charlas que van más allá de la bioética, ya de la ética, me parece, en general, por montones de cuestiones que he escuchado. Pero bueno, me encantó lo que comentaste, y bueno, te felicito por tu presentación, Daniel. Un orgullo ser tu compañera. Gracias, Suni, también para mí. Daniel, perdón. Sí. No, muy breve con respecto a la inteligencia artificial, cuando vos comentabas lo del avatar, que dijiste, bueno, está basado en información que brindan los humanos. Y yo ahí pensaba por ahora, porque Por ahora. el gran tema es qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se independice, ¿no? Sí, y todo puede pasar muy rápido, porque de nuevo, Suni, con lo que estuviste ahí resumiendo, hasta no hace mucho, nada de esto existía. Nada, por eso la bioética no existía. Había unos principios éticos básicos, el juramento hipocrático, alguna que otra cosa, pero nada de todos estos avances existían, y es a una velocidad, es una cosa vertiginosa, y por eso la necesidad de la bioética y el permanentemente estar analizando y ver qué es lo que se va a hacer. Y esto que dice Pedro, sí, tal vez puede llegar a pasar muy rápido. Ya está pasando,
ya está pasando, o sea, se está comprobando que hay aterrizaje en inteligencia artificial, y eso es lo preocupante. O sea, que no es solamente, o sea, la información sería la herramienta de la inteligencia artificial para aprender y crear algo nuevo, lo que se creía que era imposible, pero se está viendo que es muy posible. Yo tengo una anécdota que no sé, no puedo asegurar que sea verdadera, cierta, porque viene de boca de otra persona. Mi hija tiene una compañerita arquitecta que se especializó en industria automotriz, estuvo en Japón, después se fue a Europa, y ella allí nos comenta que en todas las cuestiones que están haciendo de inteligencia artificial pusieron a conversar a dos robots. Y la función de ellos eran, bueno, ver cómo intercambiaban la información que cada uno de ellos tenía, que como dice Daniel, le fue provista por un ser humano. De pronto, uno de esos días, comenzaron a decir cosas incongruentes, ni siquiera podían localizar una palabra, y pensaron que los robots se habían descompuesto, las computadoras estaban funcionando mal. Empezaron a prestar atención y se dieron cuenta de que los robots habían inventado un código para poder comunicar la mente entre ellos. Esto pasó en Europa, no recuerdo dónde exactamente, no puedo asegurar que sea absolutamente cierto, pero no sé, suena a película, ¿no? Pero parece Pensé que ser que puede ser posible. Pero hay otras cosas que están también por YouTube, donde muestran algunos juegos, yo creo que una vez lo hemos dicho, lo hemos visto, donde muestran algo muy rudimentario de unos personajitos que tienen que saltar una pared para ir hacia otra habitación, acá el enemigo, qué sé yo, y que repite y repite, y siempre se encuentra con el mismo obstáculo, siempre se encuentra el mismo obstáculo millones de veces, hasta que algo sucede, y es que descubre otra manera que no fue dada por la información humana de cómo salvar ese obstáculo y llegar al lugar que se quería, digamos. Era algo muy rudimentario, pero eso está por YouTube, por todos lados. Así que, bueno, Vamos redondeando. Suni, ¿te parece? Muy interesante todos los aportes, mucho para seguir trabajando. Marcelo, ¿algo más para ir cerrando? Que queremos ir cerrando la jornada. Sí, no, es un dato nada más. Recomiendo la lectura de la recomendación que hace UNESCO el año pasado, en el 2023, sobre el uso ético de la inteligencia artificial, como documento para leer sobre el tema. Y después recomiendo los artículos de Karina Pedache, que es una filósofa argentina que trabaja en la Universidad Nacional de La Matanza, que es experta en filosofía de la inteligencia artificial. Esto como dato a tener en cuenta. Nada más que eso. Una información más que querías agregar. Mónica, me pareció que querías decir algo más, porque iríamos cerrando, pero desmuteate, por favor. Solamente puse un aplauso. Perfecto. Pero bueno, antes Gracias. de eso, exacto, volver a agradecer, Daniel, súper amplio. Y bueno, si me permitís, quiero decir algo, con tu permiso realmente, porque estamos todos muy agradecidos, pero quiero decir algo. Bueno, está Pedro Kestelman, que es el presidente de API, y yo quiero marcar algo, que cuando esta comisión se inauguró, en ese momento Pedro también era presidente de API y nos dio no solo el impulso, sino toda la confianza. Así que quiero marcarlo acá y agradecerlo en este momento, en este
Ateneo o en esta jornada donde está Daniel presentando. Es un lujo, pero quiero también hacer esta aclaración. Muchísimas gracias. Allí hubo todo un impulso también. Excelente, Daniel, la verdad que Gracias. tenemos tantísimo para seguir trabajando, y el aplauso que dijo Mónica, por favor. Muchísimas gracias, un gusto. Bueno, nos estamos viendo pronto, y en la próxima reunión abierta volvemos a comentarlo, aunque sea para API o como se organice. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Abrazo. Chao, buenas noches, gracias, nos vemos pronto. Bueno. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, Daniel. Felicitaciones. Saludos a todos. Gracias, nos vemos pronto. Un Muchas beso a todos. gracias. Buenas Hasta noches. prontito.